Con ustedes, Quique de Heredia. Saludos y bendiciones. Hoy es martes 7 de julio del año 2020. Espero y oro a Dios para que este mensaje vaya a ser de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Espero que no estén pasando por este proceso, pero tal vez algún amigo, algún familiar lo esté pasando. Estoy hablando de la partida de un familiar cercano que pasó a la presencia de Dios. No es fácil vivir esta etapa. Hace 5 meses más o menos, mi hijo Carlitos partió con el Señor, y sé de personas que cuando viven esta etapa se pelean con Dios por no entender cómo vivir este proceso que no es nada fácil. Uno le llaman duelo, otros le llaman luto. Puede compartir este mensaje. Ojalá y Dios quiera que usted no esté pasando por esto y que nunca lo llegue a pasar. Pero sé que en cualquier momento podemos llegarlo a pasar. Padre, te doy gracias. Oro a ti, Señor, por permitirme vivir este duelo que vivimos mi esposa Milena y yo. Sé que no es fácil vivir esto. Por supuesto que no es nada fácil. Pero a través de esto podemos hoy ayudar a muchas personas que están viviendo esto, y muchos que lo van a vivir, porque nadie está exento de esta situación. Cuando pasamos esta situación o esta prueba, a veces no sabemos cómo enfrentarla. Según algunos psicólogos, y especialmente la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quien hizo un estudio cuando trabajaba con personas en cuidados paliativos, o lo que llaman en fase terminal. Tenemos que pasar 5 etapas muy difíciles, y todos emocionalmente y espiritualmente la pasamos de una manera muy diferente. No siempre se dan en este orden, y está en nosotros el tiempo que podemos durar en cada etapa. Por ejemplo, la partida de un familiar cercano, por ejemplo, un hijo, una hija, el papá, la mamá, un amigo. A estas 5 etapas del duelo o luto, son 5 etapas. La número 1 se llama negación. La número 2, ira. La número 3, negociación. La número 4, depresión. Y la número 5, aceptación. No necesariamente hay que pasarlas todas. De esto lo voy a explicar al final del mensaje. Voy a hacer esta enseñanza en 2 partes para poder tener un poquitito más de tiempo y realizar este estudio. Y por supuesto, ¿qué dice la Biblia de estas 5 etapas? La número 1 es la negación. Es un mecanismo de defensa. Cuando estamos en este estado, algunas personas no aceptamos la verdad sobre algo que está pasando en nuestras vidas y rechazamos parcial o totalmente esa realidad tal y como se nos presenta. Y empezamos a decir, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué no el delincuente aquel que mató a aquel muchacho? Mi hijo no merecía. Hay otros que sí merecían morir, pero mi hijo no. Otros dicen, mi papá era un buen hombre. Otros dirán, Dios, ¿por qué se llevó a mi mamá? Era una mujer llena del Espíritu Santo. Además te servía en la iglesia. Y lo más difícil es entender que ya no estarán más con nosotros en esta tierra. Y eso nos hace sufrir, llorar, porque no es fácil aceptar esta etapa que es la negación. Jesús habló de la negación cuando le dijo a Pedro en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esta etapa es muy difícil porque la muerte es la separación terrenal de un ser querido que nunca volveremos a ver, que le recordaremos todos los días y que nunca lo vamos a tener con nosotros. Es un proceso terrible porque no estábamos preparados y no lo esperábamos, aunque sabíamos que estaba muy mal de salud. Y creo que sin la ayuda de Dios es imposible pasar de esta etapa a la número 2. Número 2, la ira. Es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia y se pueden manifestar contra uno mismo. Por ejemplo, la gente que toma pastillas ya no quieren vivir, otros que tratan de suicidarse. También puede ir en contra de los demás a través de actos de violencia o asesinato.
Cuando a un padre le matan un hijo o una hija, en la ira muchos van a matar a aquel que lo hizo. ¿Cuántos hombres y mujeres en su ira asesinan a su pareja? Porque la ira ciega a las personas. La ira se relaciona con el enojo y empezamos a ver y a quién culpamos y quién tuvo la culpa. Y muchos dicen, desde que mi papá abandonó a mi mamá, ahí empezó el problema. Otros dirán, desde que mi mamá abandonó a mi papá, pobre mi viejo. Todos pensamos y andamos viendo a ver a quién le echamos la culpa, porque la ira y el enojo siempre se van a presentar juntas. Y cuando aquel ser querido ya no está con nosotros, nos culpamos de muchas maneras y pensamos, pudimos hacer algo más, tal vez estaría con nosotros. Es que no tomamos una buena decisión, es que esperamos mucho tiempo. En esta etapa es donde decimos, si lo hubiéramos llevado al doctor aquel, tal vez estaría con nosotros. Si lo hubiésemos llevado a otro hospital, sí. Pudimos vender la propiedad para tener dinero, pero no lo hicimos. ¿Qué dice la Biblia de la ira? Santiago 1, versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchos culpan a Dios y en su ira no controlan su lengua, porque no han entendido que ese ser querido nunca les perteneció. Porque todo le pertenece a Dios, todo es prestado. La número 3 es la negación. Este es un sentido que se supone un proceso de diálogo entre dos o más personas, entre ambas partes que se vieron en un conflicto o en un problema. Acá es donde no tenemos respuestas a las preguntas. Pero vamos a decir, si realmente estaba muy enfermo, estaba sufriendo mucho. De verdad que Dios nunca llega tarde. Y recordaremos lo que decían los doctores. Nos habían dicho los doctores, si se da una nueva recaída, va a ser muy difícil. Y empezamos a negociar con Dios y a entender que ya su ciclo había cumplido. Otros decimos que el propósito de Dios en esa persona se cumplió. Y ese propósito, cuando entendemos esto nos va a dar una paz sobrenatural. Esto es como hacer un buen negocio. Y quedamos agradecidos y pensamos que ya ese ser querido está con Dios. Y nos está esperando para vivir juntos por toda la eternidad. Mañana, miércoles, Dios primero, haré la cuarta y la quinta etapa de esta situación que es tan difícil. Señor, gracias por esta primera parte y espero que, ojalá que usted no esté viviendo como dije al principio, pero a lo mejor algún familiar, algún amigo, está pasando esto que vivimos mi esposa Milena y yo. Recuerde, mañana Dios primero, la segunda parte de las 5 etapas del duelo o el luto, Desde Costa Rica soy Quique Heredia, un siervo de Dios.